Bendiciones nuevamente para todos nuestros hermanos. Continuamos esta semana estudiando los libros deuterocanónicos a través de la pregunta o por la pregunta que nos hicieron sobre los 7 libros que diferencian a la Biblia católica de la Biblia protestante. En este caso, y siempre les he dicho, no solo es decir que fueron inspirados o que la iglesia los añadió, porque son preguntas o respuestas muy elementales. Debemos profundizar, leer el libro de sabiduría y entender qué pudo pasar por el cual los judíos de Palestina no tuvieron en cuenta este sagrado libro. Vamos a empezar a entender, a leerlo. Encontramos textos muy interesantes que no convenían al mundo judío en ese entonces en Palestina. Recordemos Sabiduría 2:12 en adelante. Mire lo que profetiza el libro. Pongamos trampas al bueno, pues nos es molesto. Se opone a nuestras acciones, nos reprocha que no cumplamos la ley y nos echa en cara que no vivamos según la educación que recibimos. Dice que conoce a Dios y se llama a sí mismo Hijo del Señor. Es un reproche a nuestra manera de pensar, su sola presencia nos molesta. Su vida es distinta a la de los demás y su proceder es diferente. Nos rechaza como a moneda falsa y se aparta de nuestra compañía como si fuéramos impuros. Dice que los buenos al morir son dichosos y se siente orgulloso de tener a Dios por Padre. Veamos si es cierto lo que dice y comprobémoslo en qué va a parar su vida. Si el bueno es realmente hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Y continúa, sometámoslo a insultos y torturas para conocer su paciencia y comprobar su resistencia. Condenémosle a una muerte deshonrosa, pues según dice, tendrá quien lo defienda. ¿Qué viene profetizando el autor en el libro de Sabiduría? Vamos a Marcos 14, del versículo 61 y 62. Dice, pero Jesús se quedó callado sin contestar nada. El sumo sacerdote volvió a preguntarle, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Jesús le dijo, sí, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Recordemos Juan 10:33, que nos dice, los judíos le contestaron, no te vamos a apedrear por ninguna cosa buena que hayas hecho, sino porque tus palabras son una ofensa contra Dios. Tú no eres más que un hombre, pero te estás haciendo Dios a ti mismo. Recuerden lo que nuestro Señor hablaba de ellos en Mateo 21:45 en adelante. Los jefes de los sacerdotes entendieron lo siguiente, dice, y los fariseos, al oír las parábolas que Jesús contaba, se dieron cuenta de que hablaba de ellos, ¿sí? De que hablaba de ellos. Recuerden lo que dice el versículo 27 en adelante, dice lo que Jesús decía de ellos. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, bien arreglados por fuera, pero llenos por dentro de huesos de muertos y de toda clase de impureza. Así son ustedes, por fuera aparentan ser gente honrada, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Entonces por eso los judíos se dieron cuenta que hablaba de ellos
Y eso hay que tenerlo en cuenta porque los judíos en el canon de Palestina no tuvieron en cuenta el libro de sabiduría, porque profetizaba de que ellos eran, entre comillas, los malos en este caso, ¿sí? Aunque debemos entender las palabras de Cristo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que dicen. Volvemos nuevamente a sabiduría y vamos a ver otro texto. Sabiduría 3, 5 y 6 dice: después de sufrir pequeños castigos, recibirán grandes beneficios, porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de él. Los probó como el oro en el crisol y los aceptó como un sacrificio ofrecido en el altar. Entonces, ¿qué nos dice Primera de Pedro 1, 6, 7? ¿Qué nos dice? Dice: por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas, porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir, de manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria, honor, cuando Jesucristo aparezca. ¿Sí? ¿Qué más concordancia encontramos? Sabiduría 3:7 dice: el día en que el Señor venga a juzgarlos, resplandecerán como antorchas, como chispas que prenden entre el rastrojo. ¿Sí? ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 13:43? Dice: entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Los que tienen oídos, oigan. Entonces encontremos otra concordancia en Sabiduría 7:11, que nos dice: con ella me vinieron a la vez todos los bienes, pues me trajo incalculables riquezas. ¿Sí? ¿A qué hace alusión? Mateo 6:33. Que nos dice: por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. ¿Sí? Vamos a encontrar una concordancia más en Sabiduría 7:26, que nos dice: es reflejo de la luz eterna, espejo sin mancha de la actividad de Dios e imagen de su bondad. ¿Sí? ¿Qué nos trae consigo? Hebreos 1:3. ¿Qué nos dice? Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios. Y podríamos continuar muchas concordancias más, pero los invito a que cuando un hermano te pregunte por qué la Biblia protestante tiene menos libros que la Biblia católica, no respondas simplemente con que la iglesia le agregó 7 libros o es que no son inspirados por Dios. Los invito a leer los libros y comprobar por sí mismos si realmente son o no son inspirados. Comprobar sobre todo cuál es el mensaje, qué mensaje nos trae el libro y qué conviene o por qué no convenía a los judíos en Palestina en ese canon que sacan y quitan esos libros, que estaba profetizado en esos libros para que los judíos no los aceptaran. Y sobre todo también en el Nuevo Testamento, o mejor dicho, en lo que hicieron las Sociedades Bíblicas Unidas, que tampoco les conviene estos libros. ¿Por qué? Recuerden que hay en ocasiones un anticatolicismo solo por llevarle la contraria a la Iglesia Católica, que fue la que dijo que esto era palabra de Dios.
Bendiciones, saludos a todos en casita.